I want to thank you Quiero agradecerles for your affectionate welcome. por la bienvenida tan afectuosa. I want to thank you for being so attentive and responsive. Quiero agradecerles por estar tan atentos y por responder también a la predicación. And I want to thank you for being such an encouraging people after a sermon. Y quiero también agradecerles por ser un pueblo que alienta tanto después del servicio. Thank you. Gracias. Gracias. Amen. Thank you. Please turn in your Bible to the Gospel according to Mark chapter 7. Por favor, vayan en sus Biblias al libro de Marcos, capítulo 7. Our attention this evening will be devoted to verses 24 to 30. Nuestra atención esta noche será de los versículos 24 hasta el 30. I will have the privilege to read God's word in English, Voy a tener el privilegio de leer la palabra de Dios en inglés and then Salvador will serve you in Spanish. y luego Salvador en español. This is God's word, Esta es la palabra de Dios, kindly addressed to us. bondadosamente dirigiéndose a nosotros. Mark chapter 7. Marcos 7. And from there he arose and went away to the region of Tyre and Sidon. And he entered a house and did not want anyone to know, yet he could not be hidden. But immediately a woman whose little daughter had an unclean spirit heard of him and came and fell down at his feet. Now, the woman was a Gentile, a Syrophoenician by birth, and she begged him to cast the demon out of her daughter. And he said to her, "Let the children be fed first, for it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs." But she answered him, "Yes, Lord. Yet, even the dogs under the table eat the children's crumbs." And he said to her, "For this statement you may go your way. The demon has left your daughter." And she went home and found the child lying in bed and the demon gone. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y él le decía: "Deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos." Pero ella respondió y le dijo: "Es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos." Y él le dijo: "Por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija." Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. For basketball fans in America, Coach K, the basketball coach for Duke University, is known by all and respected by all as a coach. Para aquellos que son fanáticos del baloncesto en los Estados Unidos, el entrenador K del equipo de Duke en los Estados Unidos, en la Universidad de Duke, es conocido por todos y admirado por todos. Prior to the 2014 NBA draft, there was an article published in a popular sports magazine. Antes de la selección que se hizo en el 2014, hubo un artículo que se publicó en una revista deportiva. A behind-the-scenes look at Coach K and his relationship with his star player, Jabari Parker. Era una vista detrás de bastidores de cómo se reunía el entrenador K con su equipo, en particular esta reunión con un jugador conocido, Jabari Parker. Scenes like this one.
Una escena como la siguiente. An assistant coach texted Parker that the coach wanted to see him in the theater where the team studies film. El entrenador asistente le envía un mensaje a Parker de que el asistente principal, el manager principal quería tener una reunión en el lugar donde ellos ven los videos. He entered and found Coach K sitting high above him in the top row. Come in and have a seat, Coach K said. El entrenador entonces le ve que él llega, el jugador, y le invita a que él entrara. Él estaba en un lugar alto y le dice, ven, sí, toma un asiento, por favor. You think you're in trouble, don't you? Y entonces él le dijo al jugador, ¿tú crees que estás en problema, no es así? Yeah, said Parker. Y él dijo, sí. This ain't one of those meetings. Dice, said no, Coach esta K. no es una de esas reuniones. Sitting side by side, they watched the video of a scrimmage. Sentados uno al lado del otro, vieron una escena en la pantalla como de una escaramuza. Coach K hit pause. El entrenador le dio a la pausa. Look at your feet, he said. Mira tus pies. They are in the wrong position. Están en la posición equivocada. Parker nodded. Entonces el jugador Parker le dijo, pues así es. Coach K stood and demonstrated the correct stance. Entonces el entrenador se para y no se le enseña cuál era la posición correcta. Moments later, he stopped the tape again. Momentos más tarde vuelve y detiene el video. Look at your hands, he said. Dice, mira tus manos. They are not ready. No están listas. I got to change that, Parker said. Yo tengo que cambiar eso, le dijo Parker. On the next sequence, Coach K zeroed in on Parker's hips. En la próxima escena, entonces el entrenador se enfocó en las caderas de Parker. They were turned in the wrong direction. Estaban en una posición inclinada hacia la posición incorrecta. This is about precision and doing physical things to create better habits, Coach K said. Esto es acerca de precisión en cuanto a los asuntos físicos para poder crear los hábitos correctos. It's what the guys I coach in the summer do. Eso- Kobe, LeBron, and Durant are precise. Es lo que hacen los jugadores con quienes yo entreno durante el verano. Kobe, Durant, James. After an hour, Coach K turned off the film. Después de una hora, el entrenador detuvo el video. I never realized I looked that bad, Parker said. Entonces Parker dijo, yo la verdad que no me había dado cuenta que yo me veía tan mal. Krzyzewski, Coach K leaned in closer Entonces se acercó el entrenador K y le dijo, and looked into Parker's y eyes le miró directamente a los ojos and said, y le dijo, it's not personal, no es personal, it's the truth. es la verdad. And Parker left the theater energized. Y entonces Parker se fue del teatro allí todo energizado. It might appear that Coach K was being harsh, excessively critical of Jabari Parker. Podría parecer que el entrenador K estaba demasiado crítico, fue demasiado duro con él. Actually, Coach K was simply trying to serve his standout player with an honest evaluation of the deficiencies in his play. Realmente lo único que él quería era poder darle una evaluación honesta a un jugador destacado para realmente hacerle bien. This was simply good coaching. Era sencillamente buen entrenamiento. This evening, Mark invites us to a most unexpected encounter between a Gentile woman and the Son of God. Marcos aquí nos presenta un encuentro bastante inesperado entre una mujer gentil y Jesús. This evening, we overhear a most unexpected statement from the Son of God to this Gentile woman. Escuchamos una conversación realmente entre esta mujer gentil y Jesús. This passage includes one of the most shocking statements ever spoken by Jesus. Y este pasaje tiene una de las declaraciones más chocantes jamás dichas por Jesús. Jesus calls this desperate mother who is appealing to him on behalf of her tormented daughter a dog. Jesús llama a esta mujer que lo que está es intercediendo por su hija que está atormentada por un demonio y la llama perrillo. Verse 27. Versículo 27. And he said to her, let the children be fed first, for it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs, of which she would be one. Versículo 27. Y él le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. His response to her is startling and appears to be harsh, even rude. La respuesta es la verdad chocante y parece hasta algo
una forma ruda de hablarle a ella. However, we will discover this evening that he is not harsh or rude in any way. Sin embargo, vamos a descubrir esta noche que él no estaba siendo duro ni rudo de ninguna forma. He just leans in close to her, Sencillamente se acerca a ella, looks her in the eyes, la mira a los ojos and says in effect, y le dice, en realidad, it's not personal, no es personal, it's just the truth. es simplemente la And verdad. he speaks the truth to her Y él le dice la verdad a ella for the purpose of giving her hope and provoking her faith. con el propósito de darle esperanza y de provocarla o moverla a la fe. This evening, it might surprise you to discover that Jesus, as one scholar notes, Esta noche puede sorprenderte encontrar que Jesús, como un erudito dice, is not the affable fellow we imagine him always to be. no es ese afable, individuo afable que siempre creemos que él es. He is, however, like no one you have ever met. Él es como nadie que tú jamás hayas encontrado. No one. Nadie. And Mark also introduces us to this Gentile woman, Y Marcos nos introduce también a esta mujer gentil, who is a compelling example to us of what one writer describes as gutsy faith. que es un modelo como un escritor nos dice de lo que parecía ser una fe emotiva. From her, we learn what faith is, how faith acts. De ella emprendemos cómo la fe actúa, qué la fe es. The scriptures provide us not only with definitions of faith and exhortations to faith, Las escrituras no solo nos proveen definiciones de fe y exhortaciones a la fe, but also illustrations of faith, and this is one compelling illustration. sino también ilustraciones en cuanto a la fe. Y esta es una ilustración atractiva. 3 points I want to draw to your attention, Hay all 3 taken from the puntos text. tomados del pasaje a los que yo quiero llamar vuestra atención. First, a transition and introduction, verses 24 to 26. Primero, de los versículos 24 al 26, una introducción de transición. Mark begins by informing us of a most unexpected journey undertaken by the Son of God. Marcos nos habla de un viaje que Jesús hizo inesperado en esta región. Verse 24, Versículo 24. and from there he arose and went away to the region of Tyre and Sidon. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro. Jesus has just concluded a major conflict with the Pharisees and scribes Jesús había concluido un gran conflicto entre los escribas y los fariseos over the true nature and source of defilement before God. con respecto a la fuente verdadera de la contaminación ante Dios. That conflict takes place beginning in verse 1, concluding in verse 23. Ese registro está desde el versículo 21 hasta el 23 de este capítulo. And Mark intentionally places this story immediately following this conflict with the religious leaders. Y con toda intención, Marcos introduce esta historia inmediatamente después de ese conflicto con los líderes religiosos. After abolishing the distinction between clean and unclean in relation to foods, Después de abolir la distinción entre los alimentos limpios e inmundos en cuanto a los alimentos, Jesus makes his way into Gentile territory Jesús entonces se introduce a territorio gentil to abolish by his example the clean and unclean distinction between Jew and Gentile. para abolir con su ejemplo esa distinción entre los gentiles y los judíos. From the perspective of the Jewish religious leaders, Desde la perspectiva de los líderes religiosos judíos, Jesus now enters an unclean Gentile area Jesús está entrando a una región ahora inmunda, por así decirlo, and has contact with an unclean Gentile woman y tiene contacto con una mujer inmunda también. who has a daughter who has an unclean spirit. Que a la vez esta mujer tiene una hija que tiene un demonio, un espíritu inmundo. And this was a public demonstration of his disregard for the religious leaders. Y esta era una demostración pública del menosprecio que sentía Jesús con respecto a los líderes religiosos And their understanding of defilement. y el entendimiento que tenían de lo que está contaminado o no. He is applying what he said in chapter 7, verse 15. Está aplicando lo que él dijo en el capítulo 7, versículo 15. There is nothing outside a person that No. by going into him can defile him, but the things that come out of a person are what defile him. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. He is intentionally rejecting the tradition of the elders by this journey. De manera intencional está rehusando o poniendo a un lado esas tradiciones de los
líderes religiosos haciendo este viaje. And given the expectations of the Jewish people for the Messiah, this journey into Tyre and Sidon was inconceivable. Y a la luz de las expectativas que tenían estos líderes, este viaje hasta la región de Tiro y Sidón era inconcebible. They expected the Messiah to subdue the Gentiles, Ellos not serve them. esperaban que el Mesías realmente sometiera a los gentiles. And this location would be an extreme example of Gentile paganism. Y este lugar sería un ejemplo extremo del paganismo gentil. In his commentary, James Edwards writes, En su comentario, James Edwards escribe, Tyre probably represented the most extreme expression of paganism, both actually and symbolically, that a Jew could expect to encounter. dice James Edwards, Tiro probablemente representó la expresión más extrema del paganismo, tanto en realidad como simbólicamente, que un judío podía esperar encontrar. So Jesus makes his way to the Gentile version of Las Vegas or New Orleans. De manera que lo que Jesús estaba haciendo era un viaje más o menos equivalente a ir a Las Vegas o a Nueva Orleans. And even though he didn't want anyone to know where he was staying, Y aunque él no quería que nadie supiera dónde estaba, this was simply not possible given his fame because of his words and his miracles. debido a su fama y por sus palabras y los milagros, esto era sencillamente imposible. There was simply no way to keep his presence a secret. No había forma de mantener en secreto su presencia. No way. No había forma. A desperate mother hears about him being in a certain house. Una mujer desesperada oye que él está en cierta casa. She is desperate because her daughter is possessed and tormented by an evil spirit. Está desesperada porque su hija está poseída y atormentada por un demonio. So one can understand the compassion of this mother for her daughter. Y uno puede entender la compasión que sentía esta madre por su hija. Given the tormented state of her daughter and the absence of any hope for her daughter. Dado el estado de tormento en que se encontraba esta hija y lo imposible que era en cuanto a esperanza ayudarla. Until the arrival of one Jesus of Nazareth. Hasta la llegada de Jesús de Nazaret. Hearing that Jesus was close by, Al oír que Jesús estaba cerca, she felt a strange sensation in her heart. sintió una extraña sensación en su corazón, valga la redundancia. Hope. Esperanza. Hope. Esperanza. Hope for her daughter. Esperanza por su hija. This mother is desperate, Esta madre está desesperada and she will not be denied in pursuing Jesus, y a ella nadie le va a impedir que se acerque a Jesús, having heard that he was in the area. habiendo escuchado que él estaba en el área. And what mother here wouldn't do exactly the Y same? qué madre que estuviera aquí no haría lo mismo también. And so we read in verse 25. Así que leemos en el versículo 25. But immediately a woman whose little daughter had an unclean spirit heard of him and came and fell down at his feet. Sino que enseguida al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. And she begged him to cast the demon out of her daughter. Y ella le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. And Mark provides us with all these details Y Marcos nos da todos estos detalles because Mark wants us to feel the tension in the room. porque Marcos quiere que sintamos la tensión en el salón, en el ambiente. The tension in the room as she abruptly and unexpectedly enters the room. La tensión en este lugar donde ella entra inesperadamente. She is a woman. Ella es una mujer, She is a Gentile. es gentil And her daughter has an unclean spirit. y su hija tiene un demonio. James Edwards, in his commentary on Mark's gospel, informs us James Edwards en su comentario de Marcos nos informa of all the people who approach Jesus in the gospel of Mark, de todas las personas que se acercan a Jesús en el Evangelio de Marcos. this individual has the most against her from a Jewish perspective. Este individuo tiene la mayoría contra ella desde una perspectiva judía. Verse 26 reads like a crescendo of demerit. El versículo 26 se puede ver como un crescendo, pero de mérito. Even Levi the tax collector must have raised his eyebrows at this woman. Aún Leví, el recaudador de impuestos, debe de haber levantado sus cejas al ver a esta mujer. And though the Pharisees and scribes would consider her unclean and unqualified in any and every way Y to aunque approach Jesus, los escribas y fariseos considerarían a esta mujer como descalificada para poder acercarse a Jesús en todo sentido, she initiates this encounter with Jesus. ella inicia este encuentro con Jesús, She falls down at his feet ella se postra ante sus pies and she begs him to cast the demon out of her daughter. y le ruega que saque ese demonio de su hija. So we find Jesus in a Gentile region, Así que encontramos a Jesús en una región gentil, Gentile home, en un hogar gentil, approached by a Gentile woman se le acerca una mujer with a gentil daughter who has an unclean spirit. con una hija que tiene un espíritu inmundo. Feel the tension
tension in the room. Siente la tensión en el lugar. We've got a serious historic drama playing out here. Tenemos una serie como de drama en este lugar. Everyone present in the room Todos los que estaban presentes en ese lugar is wondering what will happen next. se estaban preguntando qué es lo que va a pasar después. Everyone is studying Jesus intently Todos estaban ahí estudiando lo que Jesús está haciendo and listening intently to how he will respond to her and her y desperate plea. escuchando con atención qué es lo que le va a responder a ella. That brings us to point 2. Y eso nos lleva al segundo punto. The interaction between Jesus and the woman, verses 27 and 28. La interacción entre Jesús y la mujer, versículos 27 y 28. What an interaction this would turn out to be. Y qué interacción vino a ser. This is the heart of the story, Este es el corazón de la historia. and no one present anticipated Jesus' response to her. Y nadie de los presentes podía anticipar la respuesta de Jesús para con ella. If you are familiar with Mark's gospel, Si tú estás familiarizado con el Evangelio de Marcos, you will remember that there was someone else who desperately fell at Jesus' feet vas a recordar que hubo alguien más que también con desesperación cayó a los pies de and Jesús made a desperate plea. y que hizo un ruego con desesperación. In chapter En 5, el capítulo a 5, leader of a synagogue named Jairus, un líder de una sinagoga llamado Jairo, whose daughter was at the point of death, also fell down at Jesus' feet cuya hija también estaba al punto de la muerte, también él cayó a los pies de and Jesús appealed for Jesus to come y le suplicó a Jesús que fuera and lay his hands on her, y que pusiera sus manos that sobre she ella may be made well and live. para que ella pudiera sanarse y And vivir. Jesus immediately went with him E inmediatamente Jesús fue con él and eventually raised her from the dead. y eventualmente la levantó de los So muertos. this Gentile woman approaches Jesus in a similar fashion, O sea que esta mujer gentil se le acerca a Jesús de una forma similar, to the ruler of the synagogue. una forma similar en la que lo hizo aquel líder de la sinagoga. And Jesus says to her, Y Jesús le dijo a ella, let the children be fed first, deja que los niños, los hijos se alimenten primero, for it is not right to take the children's bread porque no está bien tomar el pan de los hijos and throw it to the dogs. y echarlo a los perrillos. He responds to her desperate plea by calling her a dog. Él responde a la súplica desesperada de ella y la llama perrilla. He tells a parable and calls her a dog. Él hace una parábola y la llama perrillo. Don't you find this all a bit unsettling? ¿No encuentras esto algo como perturbador? We are all for Jesus being sharp with the Pharisees. Nosotros nos encanta ver a Jesús ahí frente a frente con los fariseos, We are all for Jesus calling out the Pharisees. denunciando a los fariseos. That always strikes us as appropriate. Eso también, eso resuena en nosotros como algo bien apropiado. But calling this desperate mother a dog? Pero llamar a esta mujer desesperada perrillo, Don't you find yourself perplexed? ¿no se encuentran ustedes mismos como perplejos? Now, some background is important for us to understand what is going down here. Es importante tener algo de información de trasfondo para poder saber qué está ocurriendo. And in order to understand, one must not read our dog-loving culture into this scene and culture. Y para entender mejor, nosotros no podemos traer nuestra cultura que ama a los perros e interpretar este pasaje a la luz de esa información. At this time and in this culture, dogs were not universally loved. En esta ocasión, en esta cultura, en ese lugar, los perros no eran universalmente amados. Dogs were more like scavengers than pets. Los perros eran como animales de carroña, más que mascotas. And the Jews associated dogs with uncleanness. Y los judíos asociaban a los perros con inmundicia. Dogs were how Jews identified Gentiles. Los perros era la forma como los judíos identificaban a los gentiles. They considered them unclean. Los consideraban inmundos. This was an insult. Y esto era un insulto. And though Jesus softens the insult somewhat Y aunque Jesús aquí suaviza el insulto algo, by using the Greek word for household pet, al usar la palabra que significaba un perro mascota, this still appears to be harsh and rude and insulting. como quiera luce algo fuerte, insultante, rudo. In response to her desperate plea, he tells a parable and he calls her a dog. En respuesta a su ruego desesperado, dice la parábola y la llama perrillo. He describes a domestic scene, a family meal. Children are being fed in this parable. Describe una escena doméstica, los animales siendo alimentados y lo que cae con respecto a los perrillos. And she is likened to a dog. Y ella es la que se asemeja en la historia al perrillo. And though this is initially shocking to us Y aunque esto inicialmente es chocante
can appear rude and insulting y to puede us, parecer rudo o insultante, it is in fact an invitation and a provocation. realmente es una invitación y una provocación. This is a test of her faith. Era una prueba de su fe. He is in fact testing the genuineness of her faith. Realmente él está probando la genuinidad de la fe de ella. And what is more shocking actually than this statement by Jesus ¿Y qué es más chocante que esta declaración de Jesús? is her response, Es la algo que es más chocante que la declaración de Jesús es la respuesta de ella. because she gets it. Porque ella entendió. She gets the parable and the point of the parable, and she agrees with him. Ella entiende la parábola, el punto de la parábola y está de acuerdo con él. She gets the parable, Él está bien. and she gets the point of the parable. Ella entiende el punto de la And not parábola. only does she agree with him, No solamente está de acuerdo con él, she responds to him with her own parable. ella le responde a él con su propia parábola. Verse 28. El versículo 28. Yes, Lord. Es cierto, Señor, Yet, pero even the dogs aún los perrillos under the table debajo de la mesa eat the children's crumbs. comen las migajas de los hijos. Her reply is remarkable. Su respuesta es sencillamente sorprendente. And Mark presents this to us as an example of compelling faith, Y Marcos lo presenta aquí como un ejemplo de una fe realmente impactante. humble faith. Humilde, una fe humilde. Spurgeon said this was featured so that the church through the ages might see how beautiful her faith was. Spurgeon dice que esto se coloca aquí de tal manera para que nosotros veamos cuán hermosa era la fe de ella. So let's momentarily consider her compelling example Así que momentáneamente veamos este ejemplo tan atractivo so that we might learn from her compelling example. para que podamos aprender de ese ejemplo. For this woman teaches us how to approach God. Porque esta mujer nos enseña a nosotros cómo acercarnos a Dios. She teaches us how to pray. Ella nos enseña cómo orar. She teaches us how to make big, bold requests of God. Ella nos enseña cómo hacer peticiones grandes, atrevidas y valientes ante Dios. And she teaches us how to trust God in the midst of our trials and suffering. Y nos enseña cómo confiar en Dios en medio de nuestras pruebas y sufrimientos. She instructs us Nos instruye by her words and example con sus palabras y ejemplos that true faith de que la verdadera fe involves acknowledging our unworthiness incluye el reconocer nuestra indignidad and affirming his generosity. y afirmar su generosidad. True faith involves both. La verdadera fe incluye ambas cosas. Acknowledging our unworthiness Reconocer nuestra indignidad and affirming his generosity. y afirmar su generosidad. First, she acknowledges her unworthiness. Primero ella reconoce su indignidad. In his parable, Jesus is making an appropriate distinction between Jew and En Gentile. su parábola Jesús está haciendo una distinción apropiada entre judíos y gentiles. In this parable, Jesus is acknowledging the uniqueness of Israel Jesús está allí reconociendo el carácter único de Israel and the appropriate order of priority for him and his ministry. y el orden apropiado para él en su propio ministerio. The gospel is to be proclaimed first to the Jew and then El to the evangelio Gentile debía ser proclamado primero a los judíos y luego a los as gentiles, redemptive history unfolds. como nos muestra la historia de la redención. And Paul affirms this in Romans 1 when he Y writes, Pablo habla de esto en Romanos 1 cuando escribe, "For I am not ashamed of the gospel, porque no me avergüenzo del evangelio, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, porque es el poder de Dios para todo aquel que cree, to the Jew first, para el judío primeramente and also to the Greek. y también al griego. The children, Israel, must be fed first, Los niños, Israel, debe ser alimentado primero, for it is not right to take the children's bread, the gospel of the kingdom, porque no es correcto tomar el pan de los hijos, el And- evangelio del reino, throw it to the dogs, Gentiles like you." y dárselo a los perrillos, los gentiles como tú. And immediately she responds, "Yes, Lord." Y inmediatamente ella responde, cierto es. She humbly accepts the category of dog Humildemente acepta la categoría de perrillo and the application of the category to herself. y la categoría que se aplica también a nosotros. She immediately and humbly acknowledges her unworthiness. Inmediatamente reconoce su indignidad. She gets it. Ella lo que entendió. I don't belong at the table. Yo realmente no pertenezco a los que están en esa mesa. I am not numbered among the children. Yo no estoy contada entre los niños. I am a dog. Yo soy un perrillo. I merit nothing. Yo no merezco nada. I have nothing to commend me. No tengo nada que me recomiende. I am unworthy. Soy indigna. She agrees. Ella está de acuerdo. She is not worthy. Ella no es She digna. does not deny the precedence of Israel. No niega que Israel tiene la precedencia. en And esto. notice that she seizes upon the word
first. Y observa que ella se detiene en la palabra primero. For she understood that this would mean she is not excluded. Eso sí, ella entendió que eso significaba que ella no estaba excluida. She rightly perceived Jesus' use of first Que ella entendió con rectitud el uso de la palabra primero que as hizo Jesús. actually an invitation Como realmente una invitación, and a provocation. una provocación. When he said first, Cuando él dijo primero, that word carried hope to her desperate heart. esa palabra le dio esperanza a su corazón desesperado. Yes, Lord. Sí, cierto es. Yet, Pero even the dogs under the table eat the children's crumbs. aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. She understands she is not first. Ella entiende que no está primero. She gets that she is unworthy. Ella sabe que es indigna. However, she also perceives his mission extends beyond the Jews to the Gentiles, Pero también ella percibe que la misión de él se extiende después de los judíos to a ellos los dogs gentiles, like her. a perrillos como ella. She understands his heart of mercy and generosity, Ella entiende el corazón de Jesús de bondad y generosidad. and she anticipates a surplus after the children have eaten. Y ella está anticipando que va a sobrar algo después que lo que le llegue a A Israel. surplus, yes. And a surplus that is available to dogs like her Un under the table. sobrante que está disponible para los perrillos que están debajo de la mesa como ella. She accepted her unworthiness, Ella aceptó su indignidad, but she also affirmed his generosity. pero también afirmó su generosidad. She trusts in his generosity. Confió en la generosidad de Jesús. She anticipates a surplus. Anticipaba este sobrante. There's going to be crumbs. Va a haber migajas. This woman is a compelling example of humble faith. Esta mujer es un gran ejemplo de una fe humilde. She is humble. Ella es humilde, She acknowledges she is unworthy. reconoce que es indigna, She agrees with his assessment of her. está de acuerdo con la She evaluación que él does hizo not de have a ella, place at the table. no tiene lugar ahí en la mesa. However, that accurate assessment Sin embargo, esa evaluación precisa does not result in her withdrawing from him, discouraged and condemned. no hizo que ella se alejara de él con todo desanimada, No, condenada. No, Instead, she has faith to approach him ella tiene fe para acercarse. and boldly make this request of him Con valentía le hace esta petición. based on his mercy, Basada en la misericordia de based él. on his generosity. Basada en la generosidad Oh, de él. she is a compelling example to us of humble faith. Es un ejemplo atractivo de lo que es una fe humilde. For we cannot approach God Porque nosotros no podemos acercarnos a Dios or appeal to God o apelar a Él on the basis of our character, sobre la base de nuestro carácter, on the basis of our obedience, sobre la base de nuestra on the obediencia, basis of our good works, sobre la base de nuestras buenas on the obras, basis of our service, sobre la base de nuestro or servicio even on the basis of our y suffering. ni siquiera sobre la base de For nuestros we are sufrimientos. not in and of Porque ourselves nosotros worthy, no somos dignos en nosotros mismos and we will never y be worthy. nunca seremos dignos. Martin Luther Martín Lutero captured this effectively when he wrote, captura esto de una forma muy eficaz cuando escribió: God gives you nothing on account of your worthiness. Dios no te da nada en base a tu dignidad. And by the way, the reader should be convinced of this, Y de paso, el lector tiene que estar convencido de esto, having been freshly reminded of this habiéndonos hace poco recordado que by Jesus in chapter 7, de lo que Jesús hizo en el capítulo 7, verses 20 through 23. versículo 20 al 23. So for a fresh reminder of our unworthiness, O sea que para un recordatorio fresco de nuestra indignidad, Salvador will read verses 20 through 23. Salvador va a leer los versículos del 20 al 23. Y decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. We are not worthy. Nosotros no somos dignos. We
are unworthy. Somos indignos. However, this doesn't mean we are to withdraw from God Sin embargo, esto no significa que tenemos que alejarnos de Dios. simply because we are unworthy in and of ourselves. Simplemente porque somos indignos en nosotros It mismos. doesn't please God No agrada a Dios if we simply and solely acknowledge our unworthiness before God. si únicamente reconocemos nuestra indignidad delante de Dios. For He is merciful and generous, Porque Él es misericordioso y generoso. and He has graciously come to ransom and redeem and adopt us. Y Él ha venido en su misericordia a redimirnos y a And rescatarnos. He invites us to boldly approach His throne of grace. Y Él nos invita a acercarnos valiente y confiadamente a su We trono de gracia. please Him by acknowledging our Le unworthiness le agradamos reconociendo nuestra indignidad y and affirming His mercy and generosity. afirmando su misericordia y generosidad. And we grieve Him when we withdraw from Him Y nosotros nos lamentamos cuando nos alejamos and de Él. fail to draw near to Him, Y no podemos acercarnos a Él, affirming His mercy and generosity afirmando su misericordia y as generosidad, displayed in and through the gospel. como se despliega en los evangelios. And speaking from personal and pastoral experience Y hablando de experiencia personal y pastoral, that spans now more than 40 years, que ahora se expande a más de 40 años, I think many Christians are more familiar with the unworthiness part yo creo que muchos creyentes están más familiarizados con la parte de la indignidad and not as convinced y no tan convencidos of the mercy and generosity of God part. de la parte de la misericordia y de la generosidad de Too Dios. often we are more aware of our unworthiness Muy a menudo estamos más apercibidos de nuestra than indignidad we are His mercy and de lo que generosity. estamos de su generosidad y And misericordia. therefore we are reluctant to approach Him Y por lo tanto, entonces estamos renuentes a and acercarnos plead His promises. y declamar sus promesas. Too often we think of our unworthiness as disqualifying, Muchas veces vemos por nuestra indignidad, lo que vemos es que estamos descalificados. disqualifying us from approaching Him. Descalificados de acercarnos a Él. Too often His mercy and grace do not inform our lives. A menudo la misericordia suya y su gracia no es lo que informa nuestra vida. Too often we don't agree with the words of the Puritan Richard Sibbes, A menudo no estamos de acuerdo con las palabras del puritano Richard Sibbes, who wrote, que escribió: "There is more mercy in Christ hay más misericordia en Cristo than sin in us." que pecado en nosotros. There is more mercy in Hay Christ más misericordia en than Cristo sin in que us. pecado en nosotros. There is more mercy in Hay Christ más misericordia than en Cristo sin in us. que pecado en nosotros. The Puritan pastor and hymn writer John Newton El pastor puritano y escritor John Newton addressed an individual for whom he shared this concern hablaba con un individuo que tenía esta preocupación. in the following letter En una carta dando seguimiento al caso that could have been written to many of us. que pudo haber sido escrita para cualquiera de nosotros. Newton writes, Newton escribió: "You say you feel overwhelmed with guilt and a sense of unworthiness. dices que te sientes abrumado por la culpa y un sentido de indignidad. Well, indeed, you cannot be too aware of the evils inside yourself. Bueno, de hecho no puedes estar demasiado consciente de los males que hay dentro de ti, But you may be, pero puedes, indeed you are, realmente de hecho eres improperly controlled and affected by them. indebidamente controlado y eres afectado por ellos. You say it is hard to understand how a holy God could accept such an awful person as yourself." Dices que es difícil entender cómo un Dios santo podría aceptar a una persona tan horrible como tú. Okay, listen carefully now. Ahora escuchen con cuidado ahora. Then he writes, Entonces escribe: "You then express not only a low opinion of yourself, expresa entonces no solo una opinión baja de ti mismo, which is right, que es correcto, but also sino too low an opinion que también expresas una opinión demasiado baja of the person, work, and promises of the Redeemer, de la persona, el trabajo y las promesas del Redentor, which is wrong." lo cual está mal. Oh, my friends. Oh, mis You- amigos. You do not want to be guilty. Listen, No quieren ser culpables. you do not want to be Ustedes guilty no quieren ser of culpables having a low de opinion tener una opinión baja of the person and de work la and persona, promises la of the obra y las Redeemer. promesas del Redentor.
See, this woman, the Syrophoenician woman, Esta mujer sirofenicia, she had an appropriate opinion of herself Ey- as unworthy. ella tenía una opinión que era correcta de sí misma, But indigna. she did not have a low opinion. Pero ella no tenía una opinión baja. She did not have a low opinion of the person and No work tenía and promises una of the Redeemer. opinión baja ni de la persona, ni de las obras, ni de las promesas del Redentor. Tim Keller effectively captures his concern with these words. Tim Keller, de una manera apropiada, resume este sentido con estas palabras. You are more wicked than you ever dared believe, Eres más malvado de lo que jamás te atreviste a creer. but you are more loved than you ever dared hope. Pero eres más amado de lo que jamás te hubieras atrevido a esperar. Don't be too proud to accept what the gospel says about your unworthiness, No seas demasiado orgulloso como para aceptar lo que el Evangelio dice sobre tu indignidad. and don't be too despondent to accept what the gospel says about how loved you are. No seas demasiado pesimista tampoco para aceptar lo que el Evangelio dice acerca de cuán This amado woman eres. gets it, Esta mujer lo and entendió. she models humble faith for Y ella us. por eso es un modelo de la fe humilde para nosotros. Humility before God in light of her sin, La humildad delante de Dios por causa de sus pecados. faith in God in Fe light of his mercy en and Dios generosity. a la luz de su misericordia y generosidad. And now note the Savior's response. Y ahora observen la respuesta del Salvador. Point 3, his pronouncement and miracle, verses 29 and 30. Punto 3, su pronunciamiento y milagro. And Versículo 29 y 30. Verse 29, and he said to her, Versículo 29. for this statement you may go your way. Y le dijo, por esta respuesta, vete. The demon has left your daughter. El demonio ha salido de tu Oh hija. my. Listen, there's no mention of his tone and expression. No hay mención del tono ni la expresión. There's no mention of his facial expression. No hay mención de la expresión But facial. I think we can assume he was delighted. Pero nosotros podemos, creo, asumir que él estaba For he deleitado. commends her faith and grants her request. Porque alaba su fe y le concede su One petición. commentator writes, Un comentarista escribe, there was a sparkle in his eye había brillo en sus ojos and a smile on his face. y una sonrisa en su cara. And by the way, she doesn't just get a crumb, Y ella, de paso, no recibió simplemente she receives all she asked for. esas sus rapitas, no Oh esas my, migajas. what must it have been like ¿Cómo debió ser eso para ella oír, escuchar esta noticia? as she left this home Al salir de esta casa and hurriedly made her way back to her e home? irse rápidamente para su What casa. must it have been like ¿Cómo debió ser as she entered the room where her daughter lay al entrar en la habitación donde estaba su hija and looked in her daughter's y eyes? mirar a su hija en los ojos And no longer did she see the presence of demonic y ya torment, no ver la presencia but del tormento de un instead demonio? her daughter was free Sí. and at peace. Y la hija estaba completamente Oh, tranquila. what must that sweet reunion have ¿Qué been like? debió haber sido esa reunión? ¿Qué dulce debió ser? And what a refreshing experience it must have been for the Savior. Y qué refrescante debió ser para el Salvador. Having previously experienced the opposition of the Pharisees, Habiendo previamente experimentado la oposición de los fariseos, conflict with the Pharisees, conflicto con los fariseos, as well as the dullness of the disciples, lo mismo que también que el poco entendimiento de los he discípulos, happens upon this woman, que viene ahora se encuentra this con esta mujer, Gentile woman, esta mujer gentil, with genuine, humble faith. con una fe genuina y humilde. And we have yet again another demonstration of the authority and power of the Son of God. Tenemos otra demostración de la autoridad y el poder del Hijo de Dios. He says to her, the demon has left your daughter. Él dijo, el demonio ha salido de tu hija. A child is delivered from demon possession without Jesus even being present. Una niña es librada de la posesión demoníaca sin que estuviera Behold the siquiera authority presente. and power of the Son of God. Miren la autoridad y el poder del Hijo de He Dios. doesn't need to be physically present No to cast tenía out que estar demons. presente físicamente para poder sacar el Behold his demonio. authority and power. He aquí su autoridad y The poder. demon has left your daughter. El demonio ha salido de tu hija. Go your way. Vete en paz. Finally, Finalmente, this story functions for us as a preview and a provocation. esta historia funciona como una visión previa de algo, pero también como algo que nos provoca o impulsa a otra cosa. First, it's a preview. Primero nos
presenta o es el avance de algo que vendrá. It's a preview of the mission of the church. Es un avance de lo que es la misión de la iglesia. This prefigures the purpose of God and the mission of the church to proclaim the gospel to all nations. Prefigura la misión de la iglesia de proclamar el evangelio a todas las naciones. Realize this. Dense cuenta de esto. What happened here, Lo que ocurre aquí, what began here, lo que comenzó aquí, will eventually make its way, eventualmente ocurrirá to Gentile sinners like you and me. ocurrirá en gentiles, en pecadores gentiles como tú y como yo. That's what's underway here. Eso es lo que está aquí. This actually forms part of the history of your conversion. Esto forma parte de la historia de tu conversión. He is making his way to you. Él está comenzando To a hacer el Gentile movimiento sinners like hacia you ti, and me. a viles pecadores como tú y como yo. Oh my, listen, this story should remind us of his love for each of us. Esta historia debe recordarnos de su amor para cada uno de nosotros. Because in this story, he begins to make his way to you. Porque en esta and historia me. él comienza ese viaje, por así decirlo, hacia nosotros. Dogs like you and me. Perrillos como tú y como yo. Dogs like you and me will become children of God. Perrillos como tú y como yo. Dogs like you and Convertidos en me hijos de will become Dios. children of God through the adopting grace of God. Perrillos convertidos en hijos de Dios por la gracia que adopta de Made parte de Dios. possible by the substitutionary sacrifice of the Savior on the cross. Basado en la obra sustitutiva de Cristo en la cruz. He would become a dog. Él vendría a ser un perrillo. He would become unclean. Él vendría a ser inmundo. He would become unclean with our sin, Él vendría a ser inmundo con so nuestros that pecados. we might be cleansed and by grace become children of God. Para que nosotros pudiéramos estar limpios y por la gracia venir a ser hijos de Dios. He would hang suspended between heaven and earth Él quedaría suspendido entre cielo y la tierra. and become a dog in the sight of God, Y vendría a ser un perro a los ojos de Dios. unclean in the In- sight of God, Inmundo ante los ojos de Dios. unclean with our sin. Inmundo con nuestros pecados. In my place, En mi lugar, condemned like a dog, he stood. condenado él estuvo. He made him who knew no sin Él hizo que aquel que no conoció pecado be a dog with my lo hizo sin, un perro con mis pecados. so that we might be made the righteousness of A God. que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. He became a dog Él vino a ser un with perro our sin, con nuestro pecado so that we might be cleansed by grace. para que nosotros fuésemos and limpiados become por la children gracia of y God. fuésemos hijos de Dios. Don't you want to just sing no quieres and cantar shout y with gritar. gratefulness? Second, it's a provocation. Pero en segundo lugar también es algo que nos provoca Listen, a algo, nos mueve a algo. this woman should provoke us. Esta mujer debe provocarnos a She should algo. provoke us this evening to imitate her example of humble faith. Provocarnos a imitar su ejemplo de fe humilde. Let me ask you a question. Permítame hacerles una pregunta. What big, bold request? ¿Qué gran petición? What big, bold request Qué do gran- you need to humbly make this evening? ¿Qué gran petición con valentía y confianza tú puedes hacer esta noche? Humbly make this evening O hecha de una forma humilde esta noche to God, a Dios confident con confianza in the generosity of God. en la generosidad de Dios. Acknowledging your personal unworthiness, Reconociendo tu propia indignidad personal, but affirming His mercy and pero generosity. afirmando su misericordia y generosidad. What big, bold request. Qué gran solicitud o petición Like she valiente y made a confiada. big, Como bold ella request. hizo una petición Do valiente. you así. need to make tonight ¿Qué tú necesitas pedir así esta in noche? light of the generosity of A God? la luz de la generosidad de Dios. We should acknowledge our unworthiness in light of our Tenemos que sinfulness, reconocer nuestra indignidad a la luz but de we nuestra must pecaminosidad, also affirm His pero generosity. también tenemos que afirmar su generosidad. Listen, she was convinced of His generosity prior to the cross. Escuchen, ella estaba convencida de la generosidad de él aún antes de él ir a la cruz. How much more should we be convinced of His generosity following the cross? ¿Cuánto más nosotros debemos estar convencidos de su generosidad después de la cruz? Tonight we are aware of the most magnificent demonstration of His mercy and Hoy nosotros generosity. estamos apercibidos de la muestra más grande de generosidad y misericordia. The most magnificent demonstration of His generosity in all history. La más magnífica evidencia de su generosidad en toda la historia. He who did not spare His own Son, Aquel que no escatimó ni a su propio hijo, but gave Him up for us all. sino que lo entregó por todos nosotros. Well, how will He not also with Him ¿Cómo no nos dará con él? graciously give us all things? Con él todas las cosas en su gracia. Theologian El teólogo
Sinclair Ferguson, Sinclair Ferguson, once asked this question in a sermon he preached. hizo una vez esta pregunta en un sermón que él predicó. How many of us will get to the throne ¿Cuántos de nosotros irán al trono and with a twinge of regret y con lamento say, diría, if only I had known, si solamente admito, if only I had known you, si yo solamente te hubiera conocido, if only I had known you were this gracious. si solamente yo hubiera conocido que tú eras tan generoso y misericordioso, This woman, esta mujer, she won't have that regret. ella no va a tener ese lamento. Will you have that regret? ¿Tendrás tú ese lamento? Well, not if you're provoked by her example. No, si tú has sido movido por el ejemplo de ella, Her example of humble faith. el ejemplo de una fe humilde. This woman's example should provoke us El ejemplo de esta mujer debe movernos so that we trust in his goodness and generosity para que now, nosotros confiemos en su bondad y generosidad ahora, so that we trust in his goodness and generosity today, para que nosotros confiemos en su bondad y generosidad hoy, so we will have no regret on the last day. para que no tengamos ningún lamento en el día final. Let's pray. Vamos a orar.